Cómo ser lleno del Espíritu Santo de manera fácil y sencilla. Bienvenidos amigos y amigas a este espacio de transformación y revelación espiritual. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, un viaje que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento que pudieras acceder a una fuente inagotable de poder, sabiduría y amor. Imagina que pudieras vivir cada día con una paz profunda, una alegría indescriptible y una fuerza que te permita enfrentar cualquier desafío. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues no lo es. Esto es precisamente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y hoy te voy a mostrar cómo puedes lograrlo de manera fácil y sencilla. Permíteme empezar con una pregunta que te hará pensar. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la vida cristiana? ¿Algo que aún no has experimentado plenamente? Quizás has sentido un vacío, un anhelo en tu corazón, una sed que no has podido saciar con las cosas del mundo. Si eso resuena contigo, estás en el lugar correcto. Porque hoy vamos a descubrir juntos cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo y te prometo que al final de este video tendrás las herramientas y el conocimiento para dar ese paso de fe que transformará tu vida. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol en nuestra vida? Para entender cómo ser lleno del Espíritu Santo, primero necesitamos saber quién es Él y qué hace por nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una energía vaga flotando en el universo. No, Él es la tercera persona de la Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo, plenamente Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús hace una promesa asombrosa. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía constante. Él no solo está a nuestro lado, vive dentro de nosotros. Pero eso no es todo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice algo que cambia el juego. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es un lujo, es una necesidad. Es el poder para vivir una vida cristiana victoriosa, para testificar del amor de Cristo con valentía y para impactar el mundo de una manera que nunca imaginaste. El Espíritu Santo es el aliento de Dios en nosotros, dándonos vida, dirección y propósito. Piensa en esto como un río que fluye. Sin el Espíritu Santo somos como un cauce seco, incapaz de sostener vida. Pero cuando Él nos llena, ese río corre con aguas vivas, trayendo abundancia y fertilidad a cada área de nuestra existencia. ¿No quieres eso para tu vida? Yo sí lo quiero, y por eso estoy tan emocionado de compartir esto contigo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ahora hablemos de qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo. No se trata de una experiencia mística reservada para unos pocos supercristianos. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Él tome el control total de nuestras vidas. Es como entregarle las riendas de un caballo salvaje. Nosotros somos el caballo y el Espíritu Santo es el jinete experto que sabe exactamente a dónde llevarnos. Es rendirnos completamente a su voluntad, dejando que su poder y su presencia fluyan a través de nosotros sin obstáculos. En la Biblia vemos esto claramente en el libro de los Hechos. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, no se convirtieron en robots sin voluntad propia. No, se convirtieron en instrumentos afinados en las manos de Dios. Hablaron en lenguas, predicaron con autoridad y sus vidas reflejaron el carácter de Cristo como nunca antes.
Ser lleno del Espíritu Santo significa que Él satura cada parte de nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras acciones. Es una transformación completa que nos alinea con el propósito de Dios. Pero aquí está la belleza de esto. No tienes que ser perfecto para ser lleno del Espíritu Santo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto y una fe sencilla. ¿Estás listo para eso? Porque si lo estás a punto de descubrir algo que revolucionará tu caminar con Dios. ¿Por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? Quizás te estés preguntando, ¿por qué debería importarme esto? No es suficiente con ir a la iglesia y leer la Biblia de vez en cuando. Déjame decirte algo. Vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo es como intentar correr una maratón con una pierna atada. Puedes intentarlo, pero nunca alcanzarás tu máximo potencial. El Espíritu Santo es la clave para vivir la vida que Dios diseñó para ti. Una vida plena, abundante y poderosa. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Sin Él estamos a ciegas, tropezando en la oscuridad, tratando de entender la voluntad de Dios por nuestra cuenta. Pero con el Espíritu Santo tenemos un guía infalible que nos muestra el camino. Él nos consuela en el dolor, nos fortalece en la debilidad y nos da la capacidad de amar y perdonar como Cristo lo hizo. Y no se trata solo de nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo tiene un impacto que va más allá de nuestras vidas personales. En Hechos, capítulo 4, versículo 31, leemos que cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios con denuedo. Su valentía cambió ciudades, naciones y generaciones. Imagina lo que podría pasar si tú y yo viviéramos así hoy. ¿No quieres ser parte de algo más grande que tú mismo? Yo sí, y por eso estoy tan apasionado por este mensaje. Cómo ser lleno del Espíritu Santo, un camino simple y poderoso. Llegamos al corazón de este video. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, de manera fácil y sencilla? No necesitas un doctorado en teología ni años de preparación. Todo se reduce a 3 pasos fundamentales: fe, entrega y apertura. Déjame explicarte cada uno en detalle, porque quiero que salgas de este video sabiendo exactamente qué hacer. Paso 1. Fe que mueve montañas. El primer paso es creer. Tienes que creer que Dios quiere llenarte con su Espíritu más de lo que tú quieres ser lleno. En Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto no es una sugerencia, es una promesa. Dios no está jugando al escondite contigo. Él anhela derramar su Espíritu sobre ti, pero tienes que confiar en que Él lo hará. Piensa en esto como pedir un regalo. Si le pides algo a alguien en quien confías, esperas recibirlo, ¿verdad? Con Dios es aún más seguro. Él nunca falla en sus promesas, así que sacude esa duda de tu mente. No dejes que el enemigo te convenza de que no eres digno o que esto no es para ti. La fe es el interruptor que enciende la corriente del Espíritu Santo en tu vida. Paso 2. Entrega total y absoluta. El segundo paso es rendirte completamente a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo que puedas controlar o manipular, es un acto de entrega. Imagina un vaso de agua. Para llenarlo, primero tiene que estar vacío. De la misma manera, para que el Espíritu Santo te llene, debes vaciarte de ti mismo, tu orgullo, tus planes, tus miedos. Es decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Esto puede sonar intimidante, pero en realidad es liberador. Cuando te rindes a Dios, no pierdes, ganas. Ganas paz, propósito y poder. En Mateo, capítulo 16, versículo 25, Jesús dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entregarte al Espíritu Santo es perder tu vida vieja para encontrar una nueva, mucho mejor. Paso 3. Apertura al poder de Dios. El tercer paso es estar abierto y receptivo.
El Espíritu Santo no fuerza su entrada, Él espera una invitación. Tienes que abrir las puertas de tu corazón y decir: ven, Espíritu Santo, lléname. Esto significa estar dispuesto a salir de tu zona de confort, a dejar que Dios te moldee y te use de maneras que quizás no habías imaginado. Piensa en un barco con velas. Si las velas están cerradas, el viento no puede mover el barco. Pero cuando las abres, el viento lo lleva a lugares increíbles. El Espíritu Santo es ese viento y tu apertura es lo que permite que Él te impulse hacia adelante. ¿Estás listo para desplegar tus velas? Porque cuando lo hagas, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ti. Herramientas prácticas, oración, adoración y más. Ahora que conoces los pasos, hablemos de cómo ponerlos en práctica. Hay herramientas poderosas que puedes usar para invitar al Espíritu Santo a tu vida. La oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios. Estas no son fórmulas mágicas, son formas de alinear tu corazón con el de Dios. La oración, tu línea directa con Dios. La oración es el medio por el cual le hablas a Dios y escuchas su voz. No necesitas palabras elegantes ni discursos largos. Puedes orar algo tan simple como: Padre, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Rindo mi vida a ti y te pido que tomes control. Amén. Pero no te detengas ahí. Haz de la oración un hábito diario. Pide ser lleno del Espíritu Santo cada mañana y verás cómo Él comienza a obrar en ti de maneras nuevas. En Hechos, capítulo 4, versículo 31, los discípulos oraron y fue lleno el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración tiene poder. Úsala y prepárate para ser sorprendido. La adoración, conectándote con el corazón de Dios. La adoración es otra puerta para la llenura del Espíritu Santo. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, creamos un ambiente donde Él se mueve libremente. En Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración no se trata solo de cantar. Se trata de elevar tu corazón a Dios. Dedica tiempo a adorar a través de la música, la lectura de los salmos o simplemente expresando tu gratitud. Cuando lo hagas, sentirás la presencia del Espíritu Santo acercándose, llenándote de paz y gozo. La palabra de Dios, el alimento de tu espíritu. Finalmente, la meditación en la palabra de Dios es esencial. El Espíritu Santo y la Biblia están conectados inseparablemente. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En las Escrituras. Cuando lees y meditas en la palabra, permites que el Espíritu Santo te hable, te revele verdades profundas y te fortalezca. Hazlo un hábito. Toma un pasaje cada día, reflexiona en él y pide al Espíritu Santo que lo haga vivo en ti. Te sorprenderás de cómo transforma tu mente y tu corazón. Un viaje a través de la historia, el impacto del Espíritu Santo. Para que veas cuán poderoso es esto, déjame llevarte en un viaje a través de la historia. El Espíritu Santo no es una idea nueva. Ha estado transformando vidas desde el principio. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. Comencemos con el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en el aposento alto esperando la promesa del Padre. De repente, un estruendo como de un viento recio llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese día, Pedro predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron. Este fue el nacimiento de la Iglesia y todo comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el Espíritu Santo no es solo para los apóstoles, es para todos los que creen. Lo que pasó en Pentecostés puede pasar en tu vida hoy. Avivamientos que cambiaron el mundo. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha seguido moviéndose. Tomemos el gran despertar en el siglo XVIII. Predicadores como Jonathan Edwards y George Whitefield fueron llenos del Espíritu Santo y vieron miles de personas venir a Cristo.
Sus sermones no eran solo palabras, estaban cargados del poder de Dios y el impacto se sintió en toda América y Europa. O considera el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Lo que comenzó como una pequeña reunión en Los Ángeles se convirtió en el movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con millones de creyentes en todo el mundo. ¿La clave? La llenura del Espíritu Santo en la vida de personas comunes como tú y como yo. Héroes de la fe transformados por el Espíritu. La Biblia también está llena de ejemplos. Mira a Pedro. Antes de Pentecostés era impulsivo y temeroso, negando a Jesús 3 veces. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un líder valiente, predicando con autoridad y realizando milagros. En Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice que los líderes religiosos se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te transforma en alguien que refleja a Cristo. O piensa en Pablo. Antes de su conversión perseguía a los cristianos. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 9, se convirtió en el apóstol que llevó el Evangelio a los gentiles, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Su vida es un testimonio del poder transformador del Espíritu. Y no olvidemos a Esteban, descrito en Hechos, capítulo 6, como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su valentía y amor, incluso en el martirio, muestran lo que sucede cuando el Espíritu Santo tiene control total. ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Ahora quizás te preguntes, ¿cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? No siempre se trata de sentir algo dramático. A veces es una paz tranquila. Otras veces es un cambio que otros notan en ti. Pero la Biblia nos da 2 señales claras: el fruto y los dones del Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si estos rasgos están creciendo en tu vida, el Espíritu Santo está obrando en ti. No se trata de perfección, sino de progreso. Además, el Espíritu Santo da dones espirituales, como se describe en 1 Corintios capítulo 12. Profecía, sanidad, discernimiento de espíritus, entre otros. Estos dones son para edificar a la iglesia y servir a otros. No todos tienen los mismos dones, pero todos los que son llenos del Espíritu son equipados para el reino de Dios. No te desanimes, la llenura es continua. ¿Qué pasa si no sientes nada después de orar? No te preocupes. Ser lleno del Espíritu Santo no siempre viene con fuegos artificiales. A veces es una certeza tranquila de que Dios ha respondido. Confía en su promesa y sigue adelante en fe. Y aquí hay algo importante. Ser lleno del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez. En Efesios, capítulo 5, versículo 18 dice: Sed llenos del Espíritu. Ese verbo en griego implica una acción continua. Es como llenar un balde con un pequeño agujero. Tienes que seguir llenándolo. Busca al Espíritu Santo cada día y Él te renovará constantemente. Pasos prácticos para ser lleno hoy. Para hacer esto práctico, aquí tienes 7 pasos que puedes seguir ahora mismo. Arrepentimiento y confesión. Examina tu corazón y confiesa cualquier pecado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Comienza limpio. Petición en fe. Ora con fe. Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Cree que Él responderá. Entrega total. Rinde todo a Dios. Tus planes, tus relaciones, tu futuro. Dile: soy tuyo. Adoración y alabanza. Canta, lee salmos o simplemente da gracias. Crea un espacio para el Espíritu. Meditación en la palabra. Lee la Biblia diariamente. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Deja que te llene. Obediencia. Escucha la voz del Espíritu y obedece. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Comunión. Rodéate de creyentes que buscan al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos.
El poder de la persistencia. ¿Qué pasa si tropiezas? No te rindas. La gracia de Dios es suficiente. Arrepiéntete, levántate y sigue buscando al Espíritu Santo. Este es un viaje, no un sprint. Cada vez que buscas a Dios, Él te encuentra. Amigos, ser lleno del Espíritu Santo es la clave para una vida cristiana plena y poderosa. No es complicado ni exclusivo. Es para ti hoy. Abre tu corazón, rinde tu vida y deja que el Espíritu Santo te transforme. No esperes más. Este es tu momento. Imagina cómo sería tu vida si vivieras cada día lleno del Espíritu Santo, con paz en la tormenta, poder en la debilidad y propósito en cada paso. Eso no es un sueño, es la realidad que Dios tiene para ti. Así que da ese paso de fe ahora. Ora, adora, busca a Dios y prepárate para lo que Él hará. Gracias por acompañarme en este viaje. Que el Señor te bendiga y te llene con su Espíritu Santo. Hasta la próxima y que vivas una vida llena del poder de Dios. El oscuro secreto de la Semana Santa que muy pocos cristianos conocen. ¿Estás listo para descubrir una verdad impactante que podría transformar por completo la manera en que ves una de las celebraciones más sagradas del cristianismo? Hoy te invito a un viaje profundo y revelador a través de los orígenes ocultos de la Semana Santa, una festividad que millones de cristianos en todo el mundo observan con devoción y reverencia, pero cuyo trasfondo histórico y teológico permanece envuelto en sombras para la gran mayoría. Prepárate para explorar cómo antiguas prácticas paganas, intensas disputas teológicas y decisiones políticas de gran alcance moldearon lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Este no es solo un relato histórico, es una oportunidad para reflexionar profundamente sobre tu fe y las tradiciones que la acompañan. Si valoras la verdad y estás dispuesto a mirar más allá de lo que siempre te han contado, no te despegues de estas palabras. Lo que estás a punto de descubrir podría estremecerte hasta lo más profundo de tu ser. Comencemos por el principio, por el núcleo mismo de lo que significa la Semana Santa. Esta celebración, tan arraigada en el corazón de la fe cristiana, conmemora los eventos más trascendentales de la vida de Jesucristo, su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Es un tiempo de introspección, oración y alabanza, un momento para recordar el sacrificio supremo que cambió el curso de la humanidad. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿De dónde viene realmente esta festividad? ¿Es posible que sus raíces se hundan en terrenos mucho más antiguos y oscuros de lo que la mayoría imagina? Sí, has leído bien. Antes de que la Semana Santa fuera la celebración cristiana que conocemos, existían rituales y festividades paganas que compartían similitudes asombrosas con las prácticas que hoy consideramos sagradas. Piensa en esto por un momento. Imagina a los antiguos pueblos germánicos, siglos antes de que el Evangelio llegara a sus tierras, reunidos en torno a sus altares paganos. Ellos celebraban a una diosa llamada Eostre, una deidad vinculada a la primavera, al renacimiento y a la fertilidad. Su nombre, Eostre, no te resultará indiferente si consideras que en inglés la palabra para Pascua es Easter. ¿Coincidencia? No lo creo. Estos pueblos marcaban el equinoccio de primavera con festejos que honraban el despertar de la naturaleza tras el duro invierno. Y en esas celebraciones aparecían símbolos que te son familiares. Conejos, que representaban la abundancia de vida por su rápida reproducción, y huevos, emblemas de fertilidad y renovación. Ahora detente y reflexiona. ¿No son esos mismos símbolos los que vemos hoy en las Pascuas de muchas culturas cristianas? La pregunta inevitable surge como un relámpago. ¿Cómo llegaron estos elementos paganos a una festividad que celebra la resurrección de Cristo? La respuesta está en una estrategia astuta y pragmática que la Iglesia primitiva empleó para expandir el mensaje del Evangelio. En lugar de destruir por completo las creencias y costumbres de los pueblos paganos que buscaban convertir, los primeros cristianos optaron por un enfoque más sutil, el sincretismo. Esto significaba tomar las festividades existentes y darles un nuevo significado, uno que apuntara a Cristo. Así, la celebración de la resurrección de Jesús,
el evento más poderoso y transformador de la fe cristiana, se superpuso a estas antiguas fiestas de primavera. Los huevos, que para los paganos simbolizaban el ciclo de la vida, fueron reinterpretados como un recordatorio de la tumba vacía de Cristo, un símbolo de la vida eterna que Él promete. Los conejos, con su energía vital, se convirtieron en una metáfora de la abundancia que trae la salvación. Pero este proceso no fue solo una adaptación casual. Fue una declaración audaz de la victoria del cristianismo sobre las religiones paganas, una forma de decir: lo que ustedes veneraban ahora pertenece a Cristo. Sin embargo, no todos en la iglesia primitiva estaban de acuerdo con esta fusión de tradiciones. Figuras como Tertuliano, un influyente teólogo del siglo II, alzaron la voz con preocupación. Temían que al incorporar prácticas paganas, la pureza del Evangelio se viera comprometida, que la fe cristiana se diluyera en un mar de costumbres humanas. A pesar de estas advertencias, la estrategia persistió. Con el tiempo, estas adaptaciones se solidificaron, tejiendo un tapiz complejo que hoy conocemos como la Semana Santa. Pero este es solo el comienzo de nuestra exploración. Hay más capas por desentrañar, más verdades que podrían desafiar lo que creías saber. Avancemos ahora hacia otro aspecto sorprendente: la lucha por establecer la fecha de la Pascua. Hoy, todos aceptamos que la Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Parece simple, casi natural. Pero lo que pocos saben es que esta fecha, que hoy damos por sentada, fue el resultado de una controversia feroz que dividió a la Iglesia primitiva y requirió la intervención de un emperador romano para resolverse. Sí, así de serio fue el asunto. Retrocedamos al siglo II y III. En ese entonces no había consenso entre los cristianos sobre cuándo celebrar la Pascua. Las iglesias de Asia Menor, influenciadas por sus raíces judías, conmemoraban la Pascua el día 14 de Nisán, el mes judío que marcaba la Pascua original, sin importar en qué día de la semana cayera. Esto estaba en línea con la última cena de Jesús, un evento que los evangelios relatan con claridad, Juan capítulo 19, versículo 14. Pero las iglesias de Roma y Alejandría tenían una visión diferente. Para ellas, la resurrección de Cristo, que ocurrió un domingo según los evangelios, Mateo capítulo 28, versículo 1, debía ser el foco central. Por eso, insistían en que la Pascua siempre se celebrara en domingo. Esta discrepancia no era un detalle menor, era una grieta que amenazaba con fracturar la unidad de la iglesia naciente. La tensión creció hasta que, en el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, un evento que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Este concilio no solo abordó la divinidad de Cristo, sino que también buscó poner fin a la controversia pascual. Tras intensos debates, los líderes de la Iglesia acordaron un método unificado. La Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Este cálculo, conocido como el Computus, sigue siendo la base de la fecha de Pascua hasta el día de hoy. Pero aquí hay un dato que te hará pensar. Este sistema no salió de la nada. El equinoccio de primavera y la luna llena ya eran puntos clave en las festividades paganas que celebraban el renacimiento de la naturaleza. Al adoptar estos elementos, la Iglesia no solo resolvió una disputa interna, sino que también creó un puente con las culturas paganas, facilitando su integración al cristianismo. Pero la historia no termina ahí. Ahora adentrémonos en las prácticas específicas de la Semana Santa que podrían tener raíces más allá de la Biblia. Tomemos los huevos de Pascua, esos objetos coloridos que los niños buscan con entusiasmo. En muchas culturas antiguas, desde los egipcios hasta los romanos, los huevos eran símbolos poderosos de fertilidad y renacimiento. En el cristianismo, se convirtieron en un emblema de la resurrección, un recordatorio de la tumba vacía que las mujeres encontraron el domingo de Pascua, Lucas capítulo 24, versículo 3. Pero su uso práctico también tiene una historia fascinante. Durante la Cuaresma, los cristianos se abstenían de comer huevos como parte de su ayuno.
cuando llegaba la Pascua, los huevos acumulados se convertían en un signo de alegría y se decoraban para celebrar la resurrección. Sin embargo, la costumbre de pintarlos tiene ecos en los rituales paganos, donde los huevos decorados se ofrecían a las deidades de la primavera. Otro ejemplo es el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. La Biblia nos dice que cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud lo recibió con ramas de palma. Juan capítulo 12, versículo 13. Es un momento de triunfo, un preludio a la pasión. Pero las palmas no eran nuevas en el mundo antiguo. En Roma se usaban para honrar a los vencedores, un símbolo de victoria que los paganos conocían bien. Cuando la Iglesia adoptó las palmas, les dio un significado cristiano, pero su resonancia cultural ya estaba arraigada en las mentes de los conversos. Y luego está la Vigilia Pascual, esa noche sagrada del Sábado Santo, cuando los cristianos esperan la resurrección. El encendido del cirio pascual, una vela que representa la luz de Cristo, es el corazón de esta celebración. Pero el fuego y la luz no son exclusivos del cristianismo. En religiones como el mitraísmo, el fuego simbolizaba la renovación y la victoria sobre la oscuridad. ¿Es posible que la Iglesia tomara este elemento para conectar con los paganos que se convertían? Es una pregunta que no podemos ignorar. Ahora llegamos al núcleo de nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Los evangelios nos dan un relato claro y poderoso de la pasión y resurrección de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el fundamento inquebrantable de la fe cristiana. Pero la Biblia no dicta cómo debemos celebrar estos eventos. No hay instrucciones sobre fechas específicas ni rituales detallados. Eso dejó espacio para que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y moldeada por la historia, desarrollara las tradiciones que hoy conocemos. Aquí surge una reflexión crítica. ¿Hasta dónde estas tradiciones reflejan la verdad bíblica? Algunos cristianos argumentan que la fe debe basarse solo en la Escritura, que las tradiciones humanas pueden desviarnos del Evangelio puro. Otros ven en ellas una forma de enriquecer nuestra conexión con Dios y con la historia de la Iglesia. Billy Graham, el gran evangelista, nos ofrece una guía en este punto. Él dijo una vez: la resurrección de Jesucristo es el hecho central de la fe cristiana. Sin ella, no tendríamos esperanza de vida eterna. Su mensaje nos recuerda que, más allá de las tradiciones, lo que importa es Cristo resucitado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? La Semana Santa tiene raíces que se entrelazan con prácticas paganas y decisiones humanas. Eso es un hecho histórico. Pero también es una oportunidad para mirar más allá de los rituales y centrarnos en lo que realmente importa: el sacrificio de Jesús y la victoria de su resurrección. La Biblia nos llama a examinar todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Así que te dejo con esta pregunta: ¿cómo vivirás la Semana Santa a partir de ahora? ¿Seguirás las tradiciones por costumbre o las usarás para profundizar tu fe en Cristo? La decisión es tuya, pero la verdad ya no está oculta. Que esta revelación te inspire a buscar a Dios con todo tu corazón. Mira todo lo que aprendí sobre el Espíritu Santo. Te sorprenderá el anhelo de escuchar a Dios. ¿Alguna vez has deseado escuchar la voz de Dios guiando tus pasos? ¿Has sentido esa sed de algo más profundo, de una conexión real con lo divino? Yo la sentí. Hubo un tiempo en que, a pesar de ser religioso y hacer lo correcto, por dentro me carcomía una inquietud. Veía a otros hablar de fe con un brillo en los ojos, contar historias de milagros y experiencias transformadoras, mientras yo me preguntaba en silencio: ¿por qué yo no experimento eso? ¿Será que hay algo que me estoy perdiendo? Tenía conocimientos, sí, pero me faltaba vida. Tenía rituales, pero anhelaba realidad.
Esta es la historia de cómo esa sed insaciable me llevó a descubrir al Espíritu Santo de una forma tan real que transformó mi vida para siempre, y cómo aprendí a seguir su voz en cada paso. Mantén la atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría revolucionar tu vida espiritual. Te llevaré conmigo a través de mis dudas, mis descubrimientos y los momentos decisivos en los que la voz suave del Espíritu Santo rompió el silencio. Al final de este viaje, verás que tú también puedes experimentar su guía y su poder. Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a una aventura espiritual que podría cambiarlo todo. Sed espiritual y vacío interior. Al comienzo de mi caminar, yo era como muchos creyentes sinceros. Cumplía con mis oraciones, asistía a servicios religiosos, leía las Escrituras, y aún así sentía un vacío. Había oído hablar del Espíritu Santo, claro está. Sabía que en teoría Él moraba en nosotros. Pero conocerlo, eso era distinto. En el fondo, no entendía cómo relacionarme con Él. Para mí, el Espíritu Santo era más un concepto teológico que una presencia viva. Me consolaba pensando que tal vez esas historias de escuchar su voz clara y poderosa eran cosa de súper santos o solo de la iglesia primitiva. Me decía, quizá Dios ya no habla como antes. Una idea que hoy sé que estaba muy lejos de la verdad. Lo cierto es que no era el único en esta situación. Hay literalmente miles y miles de personas en las iglesias que conocen los dones del Espíritu Santo, han visto oír de profecías, sanidades o lenguas, pero nunca han llegado a conocer a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era uno de ellos, sabía sobre sus obras, pero no había cultivado amistad con él. Esta realización dolía. ¿Cómo podía ser que llevara años creyendo y aún así mi relación con Dios se sintiera tan impersonal? Esa frustración fue creciendo en mí, junto con un profundo anhelo de más. Quería experimentar lo que otros describían con tanta pasión. Quería sentir ese fuego interior, esa guía inconfundible, esa paz arrolladora que atribuían a la presencia del Espíritu Santo. Noche tras noche oraba en mi habitación y decía, Dios, ¿por qué no te siento? Si realmente tu Espíritu está aquí, por favor, háblame, guíame, relléname de ti. Había momentos en que solo recibía silencio y admito que la duda tocaba a la puerta. ¿Será que el problema soy yo? Pero incluso en esos instantes de silencio aparente, mi sed no hacía más que intensificarse. Era como si en lo profundo de mi alma una voz susurrara, hay más, mucho más de Dios para ti. Sin saberlo aún, esa era ya la voz suave del Espíritu Santo invitándome a buscarlo. Un encuentro que lo cambió todo. Todo cambió el día que tuve un encuentro inesperado con una enseñanza que desafió por completo mi forma de pensar. Recuerdo esa tarde con todo detalle. Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones, casi al azar. De pronto me topé con la transmisión de una reunión antigua, en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante. Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. ¿Vasos rendidos? Nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba.
En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización fue dura. Entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu, porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé ahí mismo, frente a la pantalla, y empecé a orar derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve, pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron, ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida, sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real. Y todo comenzó rindiéndome, entregando el control. Aquella enseñanza inesperada y ese encuentro divino marcaron un antes y un después. Era apenas el comienzo de una aventura espiritual maravillosa, descubriendo quién es el Espíritu Santo. Tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo, lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía y en un solo día miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia, un momento histórico que demostró cómo cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han seguido la voz del Espíritu Santo, grandes cosas han sucedido. Piensa en esto. En el siglo XX ocurrió algo llamado el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Un pequeño grupo de personas en Los Ángeles decidió buscar a Dios con todo su corazón, anhelando más del Espíritu. Lo que comenzó en una humilde iglesia de madera se convirtió en una explosión de fe que se extendió por todo el mundo. Personas de todas partes viajaron para experimentar ese mover de Dios y luego llevaron el fuego a sus países. ¿El resultado? Hoy se calcula que más de 550 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento asombroso. Sí, has leído bien, cientos de millones. Y se estima que aproximadamente 50.000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia de fe viva. Estos no son solo números, representan vidas transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Esto me dejó sin aliento. Me di cuenta de que el Espíritu Santo ha estado activo y hablando todo este tiempo en todas las generaciones, y que incluso hoy su voz resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Comprender este contexto histórico me sacudió.
Ya no podía pensar que las experiencias con el Espíritu Santo fueran raras o exclusivas de unos cuantos. Al contrario, son el centro mismo del cristianismo verdadero. Jesús mismo dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Eso incluye el presente, incluía mi presente. Supe entonces que estaba entrando en una relación con el mismo espíritu que obró en Pedro, en Pablo, en los avivamientos antiguos y modernos. No era otro espíritu, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ahora estaba tocando mi vida personal. Y con esa certeza en el corazón me dispuse a aprender cómo escuchar su voz y dejarme guiar por Él cada día. Aprendiendo a escuchar su voz, paso a paso. Conocer que el Espíritu Santo es real y está presente fue maravilloso, pero ahora venía el siguiente gran desafío: ¿cómo discernir su voz? Porque una cosa es saber que Él habla y otra es reconocer cuando Él te está hablando a ti en medio de tantas voces, tus propios pensamientos, consejos externos, incluso distracciones. Me enfrenté a esta pregunta con determinación. Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Poco a poco, fui descubriendo algunas claves prácticas que cambiaron por completo mi capacidad de oír su susurro divino. Te comparto las más importantes que aprendí en este camino. Silencio y intimidad diaria. En un mundo lleno de ruido, descubrí que necesitaba callar mi alma para escuchar a Dios. Comencé a apartar momentos a solas, temprano en la mañana o entrada a la noche, simplemente para estar en silencio en la presencia de Dios. Al principio mi mente corría por todos lados, pero perseveré. Aprendí a aquietarme, a respirar profundo y enfocar mi corazón en Él. A veces ponía música suave de adoración, otras simplemente repetía el nombre de Jesús con reverencia. Poco a poco, en ese silencio sagrado, empecé a percibir una suave voz interna. No era un sonido audible en mis oídos, sino un pensamiento claro y espontáneo que brotaba en mi interior, muchas veces acompañado de una profunda paz. Comprendí que el Espíritu Santo es amigo del silencio. Cuando apagamos el ruido del mundo, su voz se vuelve más nítida. Lectura de la palabra y confirmación. Al sumergirme en las Escrituras, noté que las palabras escritas comenzaban a cobrar vida de maneras nuevas. Pasajes que antes me parecían difíciles, de repente hablaban exactamente a mi situación. Era como si el autor estuviera ahí mismo, susurrándome el significado. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón para reconocer la voz del Espíritu. Esto es crucial. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él me susurre al corazón siempre estará en línea con los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sentía en oración una dirección, la contrastaba con la Escritura. Si lo que creía oír fomentaba amor, perdón, verdad, pureza, era señal de que venía de Dios. Si en cambio traía confusión, temor injustificado o contradecía lo que la Biblia enseña, entonces sabía que no era el Espíritu Santo. Qué tranquilidad me dio entender esto. La Biblia era como el mapa y el Espíritu Santo la luz que me ayudaba a interpretarlo para mi vida concreta. Sensibilidad a sus impresiones. A veces esperamos que Dios nos hable con voz audible o con señales dramáticas, pero aprendí que la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Empecé a prestar atención a esas pequeñas impresiones. Una idea persistente de llamar a cierta persona, un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una mala decisión o una corazonada repentina que me invitaba a hacer el bien. Esas impresiones sutiles resultaron ser muchas veces el Espíritu Santo guiándome. Por ejemplo, un día mientras conducía al trabajo, sentí fuertemente cambiar mi ruta habitual sin motivo aparente. Obedecí a ese impulso interno. Más tarde supe que en la autopista que solía tomar hubo un accidente grave justo a la hora en que yo habría estado allí. Se me erizó la piel. Comprendí que esa pequeña voz interior me había protegido. Empecé a honrar esos impulsos en cosas pequeñas. Si sentía dar una palabra de aliento a alguien, lo hacía.
Si sentía revisar algo 2 veces, lo revisaba, y una y otra vez se confirmaba que eran aciertos más allá de mi propia lógica. Era Él, guiando mis pasos incluso en lo cotidiano. Estas prácticas fueron formando en mí un oído espiritual más sensible. No fue de la noche a la mañana, requirió tiempo, consistencia y humildad para admitir cuando me equivocaba. Pero el Espíritu Santo es un maestro paciente. Poco a poco me fue educando en su lenguaje. A veces, su voz venía con fuerza y convicción, corrigiéndome en algo con amor, pero con firmeza. Incluso hubo ocasiones en que experimenté su dirección creativa, ideas y soluciones a problemas que surgían tras orar, tan brillantes que yo solo no las hubiese concebido. Aprendí a darle crédito a Él por esas inspiraciones, y cuanto más lo hacía, más fluían. Era emocionante. Sentía que mi vida cotidiana se convertía en una aventura donde Dios me iba hablando capítulo a capítulo. La clave oculta, rendición total. En mi travesía para seguir la voz del Espíritu Santo, descubrí una clave oculta que lo desbloquea todo: la rendición total. Ya había tenido esa primera vislumbre cuando me arrodillé frente a aquella transmisión y le dije a Dios que tomara el control. Pero el proceso de rendición continuó profundizándose. No se trataba solo de una oración emotiva de un momento, era un estilo de vida de entregar mi voluntad a Dios cada día. Y déjame decirte, no siempre fue fácil. Mi ego y mis deseos personales a veces querían resucitar y tomar el mando de nuevo. ¿Cuántas veces tuve que decidir entre hacer las cosas a mi manera o ceder ante el suave empuje del Espíritu? Hubo un momento especialmente decisivo que nunca olvidaré. Fue una etapa en la que enfrenté la prueba de renunciar a algo que amaba profundamente. Para ser honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño por el que había luchado años. Mi corazón se dividía. Una parte quería aferrarse, la otra sabía que debía confiar en Dios. Luché en oración noches enteras. ¿Por qué me pides esto, Señor?, clamaba con lágrimas. En medio de esa prueba recordé las palabras que escuché aquella vez. Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que Él pueda vivir plenamente en Él. Entendí finalmente que no puede haber dos voluntades compitiendo, la mía y la de Dios, en el mismo corazón. Una tiene que ceder. Si yo quería realmente seguir la voz del Espíritu, tenía que estar dispuesto a seguirla, aun cuando me llevara por un camino distinto al que yo planeé. Con el alma en un hilo, oré la oración más difícil: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante sentí como si algo en mí literalmente muriera, mi terquedad, mi insistencia, mi yo primero. Pero al mismo tiempo algo nuevo nació. Una paz sobrenatural inundó mi ser, confirmándome que había hecho lo correcto. Era la extraña tranquilidad que viene al rendirse por completo, cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a fluir con Él. Y entonces ocurrió lo inesperado: libertad. Sí, contra toda lógica, al rendirme por completo, experimenté la libertad más grande de mi vida. Ya no cargaba con la ansiedad de controlar cada resultado. Ahora descansaba en que Dios tenía el control. Algunas personas empezaron a llorar sin saber por qué. Otras levantaban sus manos alabando a Dios espontáneamente. Al final, varios se me acercaron diciendo: sentí algo diferente, como si Dios me hablara directamente. Yo sabía bien que había sido diferente. Le di el control al Espíritu Santo y Él hizo la obra. Yo disminuí y Él creció. Aprendí en carne propia esa lección que había escuchado. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis propósitos, sino de que Él me use para los suyos. No puedo tratar al Espíritu de Dios como una herramienta para lograr mis planes. Al contrario, debo ser yo el instrumento dócil en sus manos. Su poder no está a mi disposición para manipularlo, sino que está disponible cuando yo me pongo a su disposición obediente. Vaya diferencia. Esta comprensión derribó mi orgullo. Me di cuenta de que no era yo el protagonista de esta historia, sino Él. Si algo bueno salía de mi vida, no era mérito mío, sino del Espíritu Santo obrando a través de un simple vaso rendido.
Yo debía cuidar de nunca robarle el crédito ni la gloria y de vivir con sensibilidad para no entristecerlo con actitudes egoístas. La rendición total, irónicamente, me empoderó. Al morir a mí mismo, descubrí la fuente de la verdadera vida y poder. Fue como si quitara un estorbo del canal y ahora el río del espíritu fluía sin trabas en mí. Si alguna vez te preguntas por qué quizá no experimentas más de Dios, revisa tu nivel de rendición. En mi caso, cada pedazo de ego que entregué dio paso a una nueva dimensión de intimidad con Él, y esa intimidad lo vale todo. El poder de seguir su voz, transformación y milagros. Con el tiempo, al vivir en esta entrega y aprendizaje continuo, empecé a ver los frutos palpables de seguir la voz del Espíritu Santo. Mi vida, que antes era monótona y llena de incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos. Quisiera contar cada uno, pero déjame compartirte algunos que muestran el poder y la belleza de caminar guiado por Él. En primer lugar, mi interior fue transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme desapareció casi sin darme cuenta. Donde antes había temor al futuro, ahora había una confianza serena en que Dios dirigía mis pasos. La tristeza que cargaba por heridas del pasado fue siendo reemplazada por un gozo nuevo, un gozo que brotaba de estar en comunión con el Espíritu Santo día a día. Incluso personas cercanas notaron el cambio. Te ves diferente, más tranquilo, más alegre, me decían, y era cierto. Yo mismo me sorprendía de reaccionar con paciencia donde antes me frustraba, o de sentir amor genuino hacia gente que antes me costaba soportar. No era un esfuerzo artificial por ser mejor persona, era el fruto natural de permitir que el Espíritu obrara en mí. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Lo estaba experimentando en carne propia. Y entendí que seguir su voz no solo produce milagros externos, sino también los mayores milagros internos: cambiar un corazón, sanar un recuerdo, infundir perdón donde había resentimiento. En segundo lugar, vi situaciones externas cambiar milagrosamente cuando obedecía al Espíritu Santo. Recuerdo un caso impactante. Un familiar muy querido estaba en el hospital. Los médicos no daban esperanza y mi familia estaba deshecha de dolor. Una noche, orando por esta situación, sentí que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona imponiéndole las manos. He de confesar que por un segundo dudé. No soy nadie especial, pensaba. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa voz interior insistía con compasión y firmeza. Al día siguiente reuní valor y fui. Entré a la habitación, la atmósfera era sombría, los monitores sonaban rítmicamente. Tomé la mano de mi familiar, estaba débil y apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que viniera. En ese momento sentí un calor en mis manos y una valentía que no provenía de mí. Oré con fe, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón. Al terminar, no ocurrió nada dramático a la vista, pero en mi interior yo sabía que Dios había hecho algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, este ser querido comenzó a mejorar. Su recuperación fue tan rápida que dejó sorprendidos a los doctores. Dios había obrado un milagro, y supe que el milagro vino por obedecer aquella instrucción silenciosa del Espíritu Santo. Si me hubiera quedado con mis dudas, quizás nada de eso habría ocurrido. Historias como esas se repitieron en distintas formas. No siempre fueron sanidades físicas. A veces fueron palabras dichas en el momento justo que rescataron a alguien de la depresión o decisiones inspiradas que salvaron a mi familia de una gran pérdida. El impacto de seguir su voz fue inmenso. Me hace pensar en el efecto dominó. Obedeces en una pequeña cosa y las repercusiones pueden bendecir a muchos a tu alrededor. Cuánta responsabilidad, pero a la vez qué privilegio es ser guiado por Dios mismo. Y si miramos más allá de mi experiencia personal, vemos el patrón repetirse en gran escala. Cuando los hijos de Dios escuchan y siguen su voz, el mundo a su alrededor cambia.
Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien escuchó al Espíritu Santo decir: ve y ora, predica aunque se rían de ti, ama a esos rechazados, y obedeció. Antes mencionamos el avivamiento de 1906. Pues bien, algo similar sucedió en muchos otros momentos. En los años 70, por ejemplo, hubo un mover del Espíritu Santo que atravesó denominaciones tradicionales. Fue la llamada renovación carismática. Gente común en iglesias católicas, protestantes históricas, empezaron a sentir un fuego nuevo, a orar con fervor, a cantar con gozo, a usar dones espirituales simplemente porque oyeron la voz de Dios avivando sus comunidades. Lo increíble es que no fue obra de un solo líder, fue el Espíritu Santo tocando corazones dispuestos por todos lados. Para 2011, estudios estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan la obra cotidiana del Espíritu, eran ya más de 584 millones en todo el mundo. 584 millones de personas. Es un mover imparable. Cuando leí esa cifra, me quedé maravillado pensando: todo comenzó con un pequeño grupo en un cuarto de oración hace 2000 años, luego unos... Si quieres ser usado por Dios, practica estos 5 hábitos diariamente. Bienvenidos. Hoy te invito a un viaje que cambiará tu vida para siempre. Imagina esto: despertar cada día sabiendo que estás siendo usado por Dios de maneras poderosas, impactantes, sobrenaturales. No es un sueño lejano, es una realidad que puedes alcanzar. En este video voy a revelarte 5 hábitos diarios que han transformado vidas a lo largo de la historia. Principios que han elevado a hombres y mujeres comunes a ser instrumentos extraordinarios en las manos del Creador. No estoy aquí para darte teorías vacías. Estoy aquí para compartir contigo un mapa probado, un camino que ha sido recorrido por gigantes de la fe, un sendero que te llevará a vivir el propósito que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. Estos 5 hábitos no son complicados, pero sí son profundos. No requieren que seas perfecto, solo que estés dispuesto. A lo largo de los próximos 60 minutos, te voy a guiar paso a paso, abriendo tu mente y tu corazón a una verdad que puede revolucionar tu existencia. ¿Estás listo para dejar atrás la mediocridad y abrazar lo extraordinario? Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que decides dar un paso hacia el destino que Dios tiene para ti. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo te inspirará, sino que te equipará para impactar tu generación. Vamos juntos a descubrir cómo vivir una vida que resuene en la eternidad. Hábito 1. Oración constante, el latido de tu alma. El primer hábito que quiero compartir contigo es la oración constante. No me malinterpretes. No te estoy pidiéndote que pases todo el día de rodillas, aunque si quisieras, sería increíble. La oración constante es más que un momento, es una forma de vida, es el latido de tu alma, la conexión directa con el Dios que mueve montañas y calma tormentas. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Mira, yo he aprendido que orar sin cesar no es una carga, es un privilegio. Es como respirar espiritualmente. Inhalas la presencia de Dios y exhalas tus preocupaciones. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? No es una sugerencia, es una invitación a vivir en comunicación constante con el Rey del Universo. Piensa en Daniel, un hombre que enfrentó leones y reyes, pero que nunca dejó de orar. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que él oraba 3 veces al día, incluso cuando un decreto amenazaba su vida. ¿Resultado? Dios lo libró de las fauces de los leones y lo usó para mostrar su poder a una nación entera. O mira a Ana, en 1 de Samuel capítulo 1, versículos 10 al 20. Ella clamó a Dios con un corazón quebrantado, pidiendo un hijo,
Y su oración no solo le dio a Samuel, sino que cambió el destino de Israel al darnos un profeta que guió al pueblo en tiempos oscuros. La historia está llena de ejemplos como estos, donde la oración constante desató lo imposible. ¿Por qué es tan poderoso este hábito? Porque transforma tu mente. Cuando oras constantemente, tus pensamientos se alinean con los de Dios. Te vuelves sensible a su voz, fuerte contra el miedo y audaz frente a la adversidad. Estudios modernos incluso han demostrado que la oración reduce el estrés, mejora tu enfoque y te da una paz que el mundo no puede entender. Pero más allá de la ciencia, yo te digo que la oración es el canal por donde fluye el poder de Dios hacia tu vida. ¿Cómo lo hago práctico? Fácil. Empieza tu día con una oración de gratitud. Señor, gracias por este nuevo comienzo. Mientras caminas, manejas o esperas en una fila, susurra una petición. Guíame, dame sabiduría. Antes de tomar una decisión, respira profundo y pregunta, ¿qué quieres que haga? Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto no es religión, es relación. Y cuando vives así, te conviertes en un imán para los milagros. Así que dime, ¿vas a empezar a orar sin cesar hoy? Porque Dios está esperando escuchar tu voz. Hábito 2. Estudio de la palabra de Dios, el tesoro que cambia todo. El segundo hábito es el estudio diario de la palabra de Dios. Déjame decirte algo. La Biblia no es un libro cualquiera. Es la voz viva de Dios susurrando a tu corazón. Es una mina de oro llena de tesoros que pueden transformar tu vida en un instante. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo he descubierto que cuando abro las Escrituras no solo leo palabras, encuentro dirección, poder y respuestas que no hallo en ningún otro lugar. Este hábito no es opcional si quieres ser usado por Dios, es esencial. Mira a Esdras, un hombre que marcó la historia de Israel. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Resultado? Un avivamiento que restauró a una nación perdida. O piensa en los bereanos, en Hechos capítulo 17, versículo 11. Ellos no se conformaron con escuchar. Examinaban las Escrituras diariamente para confirmar la verdad. Su hambre por la palabra los hizo fuertes, sabios y útiles para el reino. La historia demuestra que los que se sumergen en la Biblia no solo sobreviven, sino que prosperan. ¿Por qué importa tanto? Porque la palabra renueva tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estudias la Biblia, dejas de pensar como el mundo y empiezas a ver como Dios ve. Tu fe crece, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo he visto vidas destruidas por la adicción, el miedo o la duda levantarse como gigantes al aferrarse a las promesas de las Escrituras. Es como un ancla en la tormenta, un fuego que enciende tu espíritu. ¿Cómo lo hago práctico? Dedica tiempo cada día. Lee un capítulo, medita en un versículo, escribe lo que te habla. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usa un devocional, una aplicación o simplemente abre tu Biblia y empieza. No se trata de cuánto lees, sino de cuánto te transforma. ¿Estás listo para acabar en este tesoro? Porque cada palabra que absorbes te prepara para ser un instrumento en las manos de Dios. Hábito 3. Vida de santidad, el perfume de tu alma. El tercer hábito es vivir una vida de santidad. Escucha esto, la santidad no es ser perfecto, es decidir cada día apartarte del mal y acercarte a Dios.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: Sed santos, porque yo soy santo. Yo he aprendido que la santidad es como un perfume. Atrae la presencia de Dios y repele las sombras que quieren destruirte. No es una carga, es una bendición que te eleva por encima de lo ordinario. Piensa en José, en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Una mujer lo tentó, el mundo lo presionó, pero él eligió la santidad. Resultado: Dios lo llevó de esclavo a gobernante, usándolo para salvar a su familia y a una nación. O mira a Daniel y sus amigos en Daniel capítulo 1, versículo 8. Se negaron a contaminarse con lo que el rey ofrecía, y Dios los honró con sabiduría y favor sobrenatural. La historia grita una verdad: los que viven en santidad son los que Dios usa para lo imposible. ¿Por qué es tan crucial? Porque la santidad te protege. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando vives apartado para Dios, cierras la puerta al enemigo y abres la ventana a las bendiciones. Yo he visto cómo la falta de santidad ha derribado a líderes talentosos, pero también he visto cómo el arrepentimiento los restaura. Es un escudo, una luz, un testimonio que impacta a otros sin que digas una palabra. ¿Cómo lo aplico? Empieza con decisiones pequeñas, evita lo que te aleja de Dios, rodéate de personas que te edifiquen, confiesa tus errores rápido. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No se trata de reglas, se trata de amor por aquel que dio todo por ti. ¿Vas a elegir la santidad hoy? Porque cuando lo hagas, te convertirás en un recipiente puro para el poder de Dios. Hábito 4. Dependencia del Espíritu Santo, el viento a tu favor. El cuarto hábito es la dependencia del Espíritu Santo. Esto es transformador. El Espíritu Santo no es solo una idea, es una persona viva, tu consolador, tu guía, tu fuente de poder. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo he descubierto que vivir dependiendo de Él es como navegar con el viento a favor. Todo fluye, todo se alinea, todo se hace posible. Piensa en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Los discípulos estaban reunidos, esperando, y de repente el Espíritu Santo cayó como fuego. Hablaron en lenguas, predicaron con audacia, y miles se convirtieron. Pedro, un hombre que antes negó a Jesús, se levantó lleno del Espíritu y cambió la historia ese día. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41, que su mensaje tocó corazones y trajo un avivamiento. Eso es lo que pasa cuando dependes del Espíritu. Lo ordinario se vuelve extraordinario. ¿Por qué es tan vital? Porque el Espíritu Santo te capacita. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo he visto vidas transformadas, enfermos sanados y puertas abiertas solo porque alguien dijo: Espíritu Santo, guíame. Es el poder que rompe cadenas, la sabiduría que resuelve lo imposible, el fuego que enciende tu propósito. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿No es increíble? ¿Cómo lo vivo? Ora cada día: Espíritu Santo, lléname. Escucha esa voz suave que te guía. Obedece cuando sientas un impulso de hacer el bien. Yo he aprendido que cuando dependo de Él, no hay límites. ¿Estás listo para rendirte al Espíritu Santo? Porque cuando lo hagas, el poder de Dios fluirá a través de ti como un río. Hábito 5. Servicio a los demás, la clave de la grandeza. El quinto hábito es el servicio a los demás. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir. Yo he aprendido que servir no es debilidad, es grandeza. Es la marca de un verdadero discípulo, el secreto para desatar bendiciones que ni imaginas. Cuando sirves, no solo cambias vidas, te abres a recibir más de Dios. Piensa en Dorcas, en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 42. Ella vivía sirviendo, cosiendo ropa para los necesitados, y cuando murió, su comunidad lloró tanto que Dios la resucitó. Su servicio no solo bendijo a otros, sino que trajo un milagro. O mira a Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, llamándose siervo de Cristo. Él dio su vida por la iglesia y Dios lo usó para escribir cartas que aún nos guían hoy. La historia prueba que los que sirven son los que Dios exalta. ¿Por qué importa? Porque el servicio rompe el egoísmo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: «Servíos por amor los unos a los otros». Yo he visto cómo un acto de bondad puede sanar un corazón roto y abrir puertas inesperadas. Estudios muestran que servir mejora tu salud, te da propósito, pero yo te digo que va más allá, te conecta con el corazón de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: «Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros». Es tu ofrenda viva. ¿Cómo lo hago? Sirve en tu iglesia, ayuda a un vecino, usa tus talentos para bendecir, no esperes reconocimiento, hazlo por amor. ¿Vas a empezar a servir hoy? Porque cuando lo hagas, descubrirás que el dar es el verdadero recibir. Conclusión y llamado a la acción. Tu momento es ahora. Hemos recorrido juntos un camino poderoso, explorando 5 hábitos que no solo pueden transformar tu vida, sino que te preparan para ser un instrumento en las manos de Dios. La oración constante, el estudio profundo de la palabra, una vida marcada por la santidad, la dependencia absoluta del Espíritu Santo y el servicio humilde a los demás. Estos no son meros consejos o ideas pasajeras, son llaves sagradas que abren las puertas a lo sobrenatural en tu existencia. No están diseñados para un grupo selecto de personas especiales, sino para ti, para mí, para cualquiera que se pare frente al espejo de su alma y diga con valentía: «Señor, aquí estoy, úsame». Yo he visto con mis propios ojos cómo estos hábitos han cambiado mi vida, me han sacado del caos para darme paz, han transformado mi temor en confianza y han convertido mis heridas en testimonio. Ahora, amigo, el turno es tuyo. Sé que puede sonar intimidante. Habrá días en los que tus rodillas temblarán al orar, cuando las palabras de la Biblia parezcan lejanas, cuando la santidad se sienta como una batalla cuesta arriba, cuando depender del Espíritu Santo exija soltar el control, o cuando servir a otros te deje agotado. Pero escúchame bien, no te prometo un camino fácil, pero te garantizo un destino glorioso. Cada paso que das en fe, cada momento que eliges, la disciplina sobre la comodidad, cada vez que levantas tus manos rendidas a Dios, estás construyendo algo eterno. Imagina un futuro donde tu voz atraviese las nubes y llegue al trono de Dios, donde tu vida brille como un faro en la tormenta, donde tus manos, sí, tus manos, sean las que Dios use para sanar, liberar y restaurar. Eso no es una fantasía, es una promesa que comienza hoy, en este preciso instante. Piensa en los gigantes de la fe que nos precedieron. Mira a Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, incluso cuando hacerlo significaba enfrentar leones. Su oración constante no solo lo salvó, sino que cambió el corazón de un rey y glorificó a Dios ante una nación. O considera a los bereanos, quienes estudiaban las Escrituras con avidez, buscando la verdad con hambre insaciable. Gracias a eso, encontraron al Mesías. Piensa en Ana, quien en su santidad y devoción oró por un hijo, y Dios no solo le dio a Samuel, sino que lo usó para guiar a Israel. O recuerda a Pablo, quien dependió del Espíritu Santo en prisiones y naufragios, y desde esas cadenas escribió palabras que aún hoy nos sostienen. Y no olvides a Jesús mismo, quien sirvió hasta el final, lavando pies y entregando su vida. Estos hombres y mujeres no eran superhéroes, eran como tú y yo,
pero eligieron estos hábitos día tras día hasta que Dios los moldeó en vasos de honor. Entonces, ¿qué estás esperando? No pospongas tu llamado. No digas mañana cuando Dios está susurrando hoy. El mundo a tu alrededor está hambriento. Hay personas que necesitan esperanza, corazones que anhelan verdad, vidas que claman por amor, y tú puedes ser la respuesta de Dios para ellos. Levántate ahora, en este momento, y toma una decisión que resuene en la eternidad. Si la oración ha sido un susurro débil en tu vida, hazla un rugido hoy. Habla con Dios mientras caminas por la calle, mientras enfrentas tus luchas, mientras buscas respuestas. Si tu Biblia ha acumulado polvo, ábrela ahora. Lee un salmo, un proverbio, una promesa, y deja que esas palabras vivas se graben en tu corazón. Si la santidad te ha eludido, traza una línea en la arena hoy. Di no a lo que te destruye y sí a lo que te edifica. Si has caminado solo, invita al Espíritu Santo ahora mismo. Ven, toma el control, dirígeme. Y si has vivido encerrado en ti mismo, sal de tu zona de confort. Busca a alguien a quien ayudar, una mano que sostener, una carga que aliviar. No tienes que ser perfecto para empezar, solo tienes que estar dispuesto. Dios no busca títulos, currículums o méritos, busca un corazón que diga sí, un espíritu que se rinda, una vida que confíe. ¿Estás listo para ser usado por Él? Porque el mundo no puede esperar más por tu impacto, y el cielo está alineando todo para respaldarte con su poder ilimitado. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Cierra los ojos por un segundo, respira profundo y susurra: Señor, aquí estoy, úsame. Y cuando lo hagas, prepárate, porque las cadenas caerán, las puertas se abrirán y tu vida será un reflejo del poder de Dios. Antes de despedirme, déjame orar por ti. Padre Celestial, te pido por cada persona que escucha estas palabras. Equípalos con estos hábitos transformadores, fortalece sus corazones para el viaje y úsalos como antorchas en un mundo oscuro. Que sus oraciones muevan montañas, que tu palabra los guíe como un faro, que su santidad los distinga, que tu espíritu los llene y que su servicio bendiga a muchos. Haz de sus vidas un testimonio vivo de tu amor, tu poder y tu gracia. Que hoy sea el comienzo de algo nuevo, algo eterno. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo atraer al Espíritu Santo con las palabras correctas? Hola, querido amigo. Bienvenido a este espacio sagrado de reflexión, crecimiento y transformación espiritual. Hoy te invito a embarcarte conmigo en un viaje extraordinario. Un viaje que no solo va a iluminar tu mente, sino que también va a encender tu corazón y a despertar tu espíritu. Vamos a explorar juntos un misterio poderoso, una verdad que ha transformado vidas a lo largo de los siglos, el inmenso poder que reside en tus palabras y cómo éstas pueden convertirse en la llave que abre las puertas del cielo, invitando al Espíritu Santo a morar en ti. Sí, lo has oído bien. Tus palabras, esas que pronuncias cada día, tienen el poder de atraer la presencia divina, de cambiar tu realidad y de llenar tu vida de paz, propósito y una conexión profunda con Dios. Este no es un video cualquiera. No es una simple charla para pasar el rato. Es una experiencia diseñada para llevarte a las profundidades de tu fe, para revelarte cómo las Escrituras nos enseñan a usar nuestras palabras como un puente hacia lo divino. Durante los 19 minutos, y te prometo que cada segundo valdrá la pena, vamos a desglosar este tema en varias secciones, cada una más reveladora que la anterior. Te daré herramientas prácticas, verdades eternas y principios que podrás aplicar desde hoy mismo. Así que ponte cómodo, abre tu corazón, respira profundo y prepárate para recibir una revelación que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. La importancia de las palabras en la vida espiritual. Quiero que empecemos por algo básico, pero profundamente transformador. Las palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. No son meras vibraciones en el aire que se desvanecen con el viento. No, amigo mío, las palabras son mucho más que eso. Son vehículos de poder, herramientas divinas que tienen la capacidad de construir o destruir, de bendecir o maldecir,
de dar vida o de quitarla. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Escucha esto, porque es una verdad que resuena a través de los siglos. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tus palabras no son neutrales. Cada vez que hablas, estás sembrando algo en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Estás eligiendo, consciente o inconscientemente, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Déjame llevarte aún más atrás, al principio de todo, al momento en que el universo mismo fue formado. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios creando los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? No con sus manos, no con un martillo o un cincel, sino con su voz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Cada vez que Dios abría su boca, algo nuevo tomaba forma. Los mares, las montañas, las estrellas, los animales. Todo nació de sus palabras. Esto nos revela un principio eterno. Las palabras tienen poder creativo. Son el instrumento con el que el Creador dio existencia a todo lo que vemos y no vemos. Y aquí viene lo asombroso. Tú y yo, creados a su imagen y semejanza, hemos heredado una chispa de ese poder. No estoy diciendo que somos dioses, por supuesto que no, pero sí que nuestras palabras tienen una autoridad espiritual que a menudo subestimamos. Piensa en la historia de la humanidad por un momento. Las palabras han levantado imperios y los han derrumbado. Han inspirado revoluciones y han sanado corazones rotos. En la antigüedad, los reyes pronunciaban edictos que cambiaban el destino de naciones enteras. Los profetas, como Moisés o Isaías, hablaban palabras que venían directamente de Dios, y esas palabras partían mares y transformaban pueblos. Y en nuestras vidas cotidianas, aunque no lo notemos, ocurre lo mismo. Cuando hablas, estás moldeando algo. Si hablas de derrota, miedo o duda, estás invitando esos sentimientos a instalarse en tu corazón. Pero si hablas de victoria, fe y esperanza, estás abriendo la puerta a una realidad diferente. Esto no es solo psicología, aunque los estudios modernos confirman que lo que decimos afecta nuestra mente y emociones. Es un principio espiritual, una ley divina que ha estado en acción desde el principio de los tiempos. Jesús lo sabía muy bien. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 36 al 37, Él nos da una advertencia que no podemos ignorar. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto no es un juego, amigo. Tus palabras tienen peso eterno. Lo que dices hoy no solo afecta a tu presente, sino que resuena en la eternidad. Imagina por un momento el impacto de esa verdad. Cada conversación que tienes, cada murmullo bajo tu aliento, cada declaración que haces, todo eso está siendo registrado en el gran libro de la vida. ¿No te hace querer prestar más atención a lo que sale de tu boca? Entonces, aquí está el punto clave de esta sección. Tus palabras son un reflejo de tu fe y al mismo tiempo son una herramienta para fortalecerla. Si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que empezar por entender el poder que Dios ha puesto en nuestra lengua, porque como veremos más adelante, lo que decimos puede atraer o alejar su presencia. Pero antes de llegar ahí, dejemos que esta verdad se asiente en nosotros. Tus palabras son poderosas. Úsalas con sabiduría. ¿Cómo las palabras correctas pueden atraer al Espíritu Santo? Ahora que hemos establecido que las palabras tienen poder, vamos al corazón de este mensaje.
¿Cómo podemos usar nuestras palabras para atraer al Espíritu Santo a nuestras vidas? Esta es la pregunta que ha cambiado mi vida y la de tantas personas a lo largo de la historia. Y hoy quiero compartir contigo lo que he descubierto en mi caminar con Dios. Primero dejemos claro quién es el Espíritu Santo. Él no es una fuerza impersonal, no es una energía cósmica vaga. Él es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Consolador que Jesús prometió enviarnos antes de ascender al cielo. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro poder para vivir una vida que agrade a Dios. Pero aquí está el detalle. Él es sensible. Sí, sensible a lo que decimos, porque nuestras palabras son el espejo de nuestro corazón. Escucha lo que Jesús dijo en Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es profundo. Si tu corazón está lleno de amargura, tus palabras lo reflejarán. Pero si tu corazón está lleno de fe, amor y gratitud, tus palabras abrirán la puerta para que el Espíritu Santo entre y obre. Entonces, la clave para atraerlo empieza aquí. Alinear nuestro corazón con Dios, porque de ese corazón saldrán las palabras correctas. Pero, ¿qué son las palabras correctas? Déjame darte 5 tipos de palabras que, según las Escrituras, atraen al Espíritu Santo como un imán atrae el metal. Primero, palabras de adoración y alabanza. En Salmos, capítulo 22, versículo 3, dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Lo captas? Cuando alabas a Dios, cuando declaras su grandeza, su bondad, su poder, estás creando un trono para Él. No es que Dios necesite nuestras alabanzas para existir, pero Él ama habitar en un ambiente donde su nombre es exaltado. Piensa en los grandes avivamientos de la historia. En el siglo XVIII, en Inglaterra, hombres como John Wesley llenaban los campos con cánticos y palabras de adoración, y el Espíritu Santo descendía con poder, transformando vidas. Cuando adoras, invitas al Espíritu Santo a manifestarse. Segundo, palabras de fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Cuando hablas con fe, cuando declaras las promesas de Dios incluso en medio de la tormenta, estás diciendo: «Confío en ti, Señor». Eso agrada a Dios. Imagina a los israelitas frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón detrás de ellos. Moisés no se quejó. Habló con fe, y Dios abrió el mar. Tus palabras de fe son como un faro que guía al Espíritu Santo hacia ti. Tercero, palabras de verdad. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Él ama la honestidad, la autenticidad. Cuando confiesas tus pecados, cuando hablas con sinceridad, estás limpiando el camino para que Él entre. En contraste, la mentira y el engaño lo alejan. Piensa en Ananías y Zafira en Hechos, capítulo 5. Mintieron y el Espíritu Santo se apartó de ellos. La verdad atrae su presencia. Cuarto, palabras de amor y bondad. Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos dice: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Cuando hablas para edificar, para animar, para bendecir, estás reflejando el carácter de Dios. En la historia, hombres como San Francisco de Asís usaban palabras de amor para transformar comunidades enteras, y el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Quinto, palabras de gratitud. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud es como un perfume que llena el aire y atrae al Espíritu Santo.
Cuando agradeces, incluso en los momentos difíciles, estás diciendo, Señor, confío en que tú tienes el control. Y Él responde a esa confianza. Estas palabras, adoración, fe, verdad, amor, gratitud, no son solo sonidos, son llaves que abren las puertas del cielo. Y cuando las usas, el Espíritu Santo no puede resistirse a acercarse. Ejemplos bíblicos de palabras que atrajeron al Espíritu Santo. Ahora quiero que viajemos a través de las páginas de la Biblia y veamos cómo hombres y mujeres usaron sus palabras para atraer al Espíritu Santo. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, son lecciones vivas que podemos aplicar hoy. Empecemos con David, el rey poeta. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y gran parte de su vida está escrita en los Salmos. Después de su pecado con Betsabé, un momento oscuro en su historia, él no se hundió en la desesperación. En Salmos capítulo 51 clamó, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Esas palabras de arrepentimiento sincero atrajeron el perdón de Dios y la restauración de su espíritu. David sabía que confesar con honestidad era el camino para volver a la presencia divina. Luego está María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que daría a luz al Salvador, ella no dudó ni se quejó. En Lucas, capítulo 1, versículo 38 dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esas palabras de sumisión y fe fueron tan poderosas que el Espíritu Santo la cubrió y el Hijo de Dios fue concebido en su vientre. Imagina el impacto. Una joven humilde, con unas pocas palabras, cambió la historia de la humanidad. Miremos también a los apóstoles en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 estaban reunidos, probablemente orando y alabando a Dios, cuando de repente el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Sus palabras de adoración y expectativa crearon el ambiente perfecto para una de las manifestaciones más grandes del Espíritu en la historia. Miles fueron salvos ese día, todo porque un grupo de creyentes habló con fe y devoción. Y no olvidemos a Esteban, el primer mártir. En Hechos capítulo 7, mientras era apedreado, exclamó, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esas palabras de entrega y perdón atrajeron al Espíritu Santo de tal manera que Esteban tuvo una visión del cielo abierto antes de morir. Su muerte no fue una derrota, sino un testimonio del poder de las palabras correctas. Estos ejemplos nos muestran que las palabras de arrepentimiento, fe, sumisión, adoración y perdón son imanes para el Espíritu Santo. Y lo mejor es que no necesitas ser un rey, una virgen escogida o un apóstol para usarlas. Estas palabras están al alcance de todos. ¿Cómo aplicar esto en tu vida diaria? Hemos hablado del poder de las palabras y hemos visto cómo funcionaron en la Biblia. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo puedes tú, hoy, usar tus palabras para atraer al Espíritu Santo? Porque el conocimiento sin acción es como un río sin agua. No sirve de nada. Así que aquí tienes 7 pasos prácticos para transformar tu vida con tus palabras. Primero, revisa tu vocabulario. Tómate un día para escuchar lo que dices. ¿Hablas más de quejas que de alabanzas? ¿De dudas que de fe? Tus palabras son un termómetro de tu corazón. Si no te gusta lo que oyes, pídele a Dios que renueve tu interior, porque de ahí saldrán palabras nuevas. Segundo, haz de la adoración un hábito. Cada mañana, antes de que el mundo te abrume, di, Señor, te alabo porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. No necesitas un coro ni una guitarra, tus palabras solas son suficientes para invitar al Espíritu Santo. Tercero, declara fe en la tormenta. Cuando enfrentes problemas, no digas, no puedo con esto. Mejor di, sé que todas las cosas cooperan para mi bien, porque amo a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hablar las promesas de Dios
es como encender una luz en la oscuridad. Cuarto, bendice a otros. En lugar de criticar, di que Dios te dé paz o eres una bendición. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos llama a edificar. Tus palabras pueden ser un regalo para alguien y un imán para el espíritu. Quinto, vive en gratitud. Cada día encuentra algo que agradecer. Gracias, Señor, por este nuevo día, por mi familia, por tu amor. La gratitud, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, es la voluntad de Dios para ti. Sexto, arrepiéntete rápido. Si hablas algo que no honra a Dios, no lo dejes pasar. Di, Señor, perdóname, limpia mi boca y mi corazón. El arrepentimiento restaura tu conexión con el Espíritu Santo al instante. Séptimo, llénate de la palabra. Lee la Biblia diariamente. Memoriza versículos como Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Cuanto más llenes tu mente con la verdad de Dios, más hablarás palabras que lo atraigan. Estos pasos no son complicados, pero son poderosos. Si los aplicas, verás cómo el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida como nunca antes. Querido amigo, hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad esto es solo el comienzo. El poder de tus palabras es un regalo divino, una herramienta que Dios te ha dado para transformar tu mundo. Atraer al Espíritu Santo no es un truco ni una fórmula, es un estilo de vida, una decisión diaria de hablar lo que Dios habla. Te desafío hoy, empieza a usar tus palabras con intención. Adora, declara fe, habla verdad, bendice, agradece, arrepiéntete y sumérgete en las Escrituras. Hazlo y verás cómo el Espíritu Santo llena tu vida con su paz, su poder y su presencia. Que el Señor te bendiga ricamente mientras caminas en esta verdad. Amén.